cómo se vivía en Tucumán en 1816. ¿Qué se sabe fehacientemente? Que fue a las 2 de la tarde la declaración. Eso está en una carta del doctor Fernando Zavalía, que era niño en esa época. Se sabe que era un día de los típicos de Tucumán del invierno, claro de sol y más bien calentito. Por eso le recomendó a Stein, cuando estaba haciendo el cuadro, que le pidió datos, le dijo, no le ponga capa a los congresales porque era un día que no hacía frío. Después, no ponga, dice, tampoco arañas en la sala porque no se sesionaba de noche, sino de día. Lo que empezó el 25 de mayo se concluye el 9 de julio de 1816 y quizá la imagen es interesante porque del 10 al 16 uno ve que en la historia los hombres de la historia miraban como para atrás, es decir, como viendo qué era lo que se dejaba atrás. Y en el 16 ya se plantea una utopía de futuro, ya se plantea una construcción hacia el futuro. ...29 diputados por aclamación declararon la independencia el 9 de julio de 1816. Allí están los cuadros, los diputados venidos de 14 provincias, el pueblo en los patios y las rejas. Ahora, ¿están todos los artífices de la independencia en ese cuadro? Diríamos hoy, ¿están todos en la foto? No, por cierto que no. Los operadores políticos, los fogoneros, no están. ¿Y quiénes eran ellos? Cuando nosotros vemos la lámina de la Declaración de Independencia, hay algunas figuritas que están faltando y son fundamentales. Güemes, San Martín y Belgrano fogonearon la Declaración de Independencia. Sobre todo te diría que San Martín y Belgrano. Hay que tener en cuenta que los diputados de Cuyo eran todos hombres que respondían al mismísimo San Martín. Ahora, el general San Martín estaba en Mendoza. De hecho, era el gobernador de Cuyo. ¿Cómo y por qué influyó en el 9 de julio? Por correspondencia, llegó a mandarle 43 cartas a Godoy Cruz. Por correspondencia, estaba todo el tiempo al tanto de la situación. ¿Por qué le importaba a San Martín lo que estaba ocurriendo en Tucumán? Él necesitaba la Declaración de Independencia. Él estaba formando un ejército. Para pasar a Chile. Para pasar a Chile. ¿Y por qué necesitaba la independencia? San Martín necesitaba un Estado soberano para poder, con su ejército soberano, iniciar su campaña de independencia. Por eso estaba... Mirá lo que pasó. El Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo. El 12 de abril, San Martín envió una carta a Godoy Cruz diciendo ¿qué esperamos para declarar independencia? Sí. ¿Cómo es posible que tengamos pabellón y cucarda nacional, inclusive tengamos moneda, y le hagamos la guerra a la persona de la cual dependemos? Por eso es apasionante descubrir esta trama política que corre en paralelo con la independencia y donde el general San Martín siempre está presente. Porque el Congreso de Tucumán lo primero que hace es nombrar al director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Y a quién nombra? A Juan Martín de Pueyrredón. El primer gran tema era tener un director supremo que no haya elegido Buenos Aires, sino que sea consensuado con el resto del territorio. Allí, el 3 de mayo, se eligió a Juan Martín de Pueyrredón, diputado por San Luis. El segundo tema era la Declaración de Independencia. Luego, definir una forma de gobierno en forma inmediata. Y por último, la declaración de una Constitución. Así que cuando ya el 3 de mayo se eligió, casi por unanimidad, a Juan Martín de Pueyrredón, director supremo, el próximo paso era la Declaración de Independencia. Bueno, ya había un gobernante. ¿Y qué hizo Pueyrredón camino a Buenos Aires, donde debía hacerse cargo del gobierno? Paró en Córdoba. ¿Y quién había viajado a Córdoba desde Mendoza para reunirse con él? El 9 de julio de 1816, mientras aquellos hombres declaraban la independencia, San Martín entraba en Córdoba porque había sido el punto de reunión con Pueyrredón. Habían quedado con Pueyrredón que mientras el nuevo director supremo bajaba a Buenos Aires, paraba en Córdoba, San Martín venía desde Mendoza y conversaban. Y cuando el 21 de julio
a las 5 de la tarde se dieron un abrazo. El grupo que venía con Pueyrredón se fue a dormir, estaban muy cansados del viaje que habían hecho a mucha velocidad. Cuando esta gente se despertó, San Martín y Pueyrredón seguían reunidos. Habían pasado toda la noche, toda la madrugada, revisando planos, la estrategia del cruce de los Andes, la parte que le correspondía a Pueyrredón, la decisión de que Güemes siguiera sosteniendo la frontera, de que Belgrano se hiciera cargo del Ejército del Norte. Colocaron cada pieza de ese ajedrez en su lugar durante toda la noche e inclusive conocían lo que uno iba a hacer y lo que el otro iba a hacer, porque si por ejemplo San Martín tenía algún problema, San Martín se moría, el reemplazante iba a ser Pueyrredón. Es decir, tuvieron todo planificado. Cuando ya sabía cada uno lo que tenía que hacer, marcharon cada cual a su destino, se dieron un abrazo y marcharon cada cual a su destino, y ahí comenzó la gran gesta que fue el cruce de los Andes. El rol de Güemes en esta apasionante trastienda de la independencia estaba claro. Debería ser, con sus guerrillas gauchas, un tapón para que el enemigo no traspasara la frontera de Salta y Jujuy. Ahora, el rol de Manuel Belgrano fue el de un operador político y un consejero, incluso con una propuesta extravagante a la hora de elegir cuál sería la forma de gobierno de la patria que nacía. Belgrano llega a Tucumán en los primeros días de julio y el 6 de julio en esa sesión secreta, que es la única sesión convocada secreta. Ahí aparece también el pensamiento ideológico de Belgrano, de San Martín y de Pueyrredón, que coincidían los tres en el pensamiento monárquico. Querían ser monárquicos. San Martín, Belgrano, Pueyrredón. Sí, sí. Todos ellos. Y a tal punto que Belgrano en la sesión secreta del 6 de julio propone convocar a un inca para que sea el monarca. ¿Y dónde lo buscaron? ¿Quién era el inca? Bueno, Juan Bautista Condorcanqui, hermano de Tupac Amaru, el hermano menor, que había tenido una vida espantosa porque cuando ejecutan a su hermano la década de 1780, este hombre estuvo prisionero, escapó, volvió a ser capturado, torturado, y hacia 1816 se lo encuentra en Sudáfrica y viene a Buenos Aires. Y vive Juan Bautista Condorcanqui en Buenos Aires, esperando ser nombrado rey. Rey inca. Su espera fue larga porque él llega ya con 80 años a Buenos Aires, ¿no? Le quedaba poco tiempo de reinado, aún en el caso de que fuera inmediato, y muere en 1825 durante un largo tiempo sostenido por el Estado, porque este hombre vino acá porque lo llamaron para ser rey inca, y termina muriendo y está sepultado en el cementerio de la Recoleta.